innovación e historias humanas. Escuchas Emprender es Clave. Ya estamos de vuelta. Bueno, antes, para cerrar el tema de la CADEM que estábamos conversando con Daniel, a la respuesta del 43% de las personas que se identifica con la religión católica, efectivamente la pregunta fue religión a la que pertenece o profesa. La pregunta fue, ¿me podría decir a qué religión pertenece o profesa? Claro. Igual a ti te sigue pareciendo alta la respuesta. Claro, es que el pertenece es como dices tú, que en el fondo soy parte de una cultura de una religión. Exactamente. Ahí está bien, yo creo 43%. Pero si hubiera sido profesa 43% solamente, yo creo que hubiera sido alta. Ahora, tomando en cuenta cómo ha cambiado la perspectiva de los chilenos con respecto a la religión católica en los últimos 10 años, 5 años. Igual bajó 17% en 10 años. Es harto. Es harto. Es harto. Es harto. Sí. Bueno, vámonos entonces. Vámonos con nuestra primera entrevistada de la semana, del día de hoy. Ella es Francisca Vial, directora del área laboral de Izaguirre y compañía. Con ella vamos a hablar acerca de todas las últimas reformas que han habido en temas laborales, las pensiones, qué pasa con las pymes con esto, qué pasa con la disminución de horas laborales, de esta ley de 40 horas, qué pasa también con, por ejemplo, la ley Karin. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el aumento? Delito económico, ¿qué pasa con el aumento del sueldo mínimo? Son tantas cosas, así que, Francisca, muy bienvenida, bien cerquita aquí el micrófono. Hola, Francisca, ¿qué tal? Oye, claro, como decía la Coté, 40 horas, ley Karin, delito económico. La otra que tienen 2 años para prepararse las empresas, ¿cuál es? La de protección de datos. La de protección de datos personales. Y así tuvimos un año 2024 y pedacito del 2025 en los primeros meses, que muchas empresas se llenaron de legislaciones nuevas. Las empresas grandes que tienen espalda tienen equipos para eso, pero ¿qué pasa con la pyme? En términos generales, ¿cómo ha impactado esta gran cantidad de legislaciones nuevas también? Es una gran pregunta. La verdad es que el impacto ha sido gigantesco. La pyme en este momento, a mi parecer, tiene un gran problema, que es una discriminación estructural, en el sentido que se le está exigiendo casi igual o igual que a una gran empresa, siendo que no tiene los mismos medios que una gran empresa. Y en este bombardeo de reformas estructurales gigantescas, empresariales, donde, digamos las cosas como son, la implementación real de cada una de estas reformas implica un gasto en abogados, en servicios, de más de 5 millones de pesos. O sea, eso es lo que cuesta implementar la ley de delitos económicos bien puesta, la ley Karin. Son reformas muy, muy caras, siendo que las pymes no tienen los pies, o no tienen la estructura. La espalda. La espalda, exactamente, para implementar realmente lo que son estas reformas. Y en ese sentido, lo que estamos viendo es una implementación sumamente cosmética, y también que las pymes en este momento también se encuentran ahogadas. O sea, hay un gran problema, que es que su capacidad de respuesta ante esta reforma ya es casi nula. Es cosa de ver nomás lo que pasó con el Decreto Supremo 44, que entró a regir en febrero de este año, que es una de las reformas más grandes en materia de seguridad. Nadie ni siquiera ni lo pescan, digamos las cosas como son, no lo tienen listo. Pero, Francisca, vemos aquí que eres bien crítica en el fondo con estas reformas de leyes. Sin embargo, el objetivo es positivo para los trabajadores, ¿no? Porque me imagino que todas estas leyes también son en pos de un bienestar de los trabajadores. ¿Tú crees que hay un problema de base ahí en cómo se gestaron estas leyes o en cómo se están implementando? A ver, sí, soy súper crítica, lo reconozco. La ley Karin tiene un objetivo súper noble. Súper noble, nace de lo que es el convenio 190. Sí. En un principio vino a prometer ambientes laborales libres de acoso, pero digamos las cosas como son, la implementaron con un presupuesto de Luca partido en 2. O sea, no le inyectaron ni un peso a esa que es una de las reformas más grandes en los 20 años. Es la reforma más grande laboral de los últimos 20 años. Entonces, tenemos un gran problema con la ley Karin, que el sistema colapsó. Supuestamente la Dirección del Trabajo iba a ser el gran pie para llevar investigaciones, para apoyar. La Dirección del Trabajo colapsó.
hay investigaciones que entraron en agosto del año pasado cuando se implementó la ley Karin, y hay que decir que todavía siguen sin investigar, siguen sin movimiento. Entonces, imaginémonos qué pasa con esta, si uno es una pyme. La pyme lo más seguro es que no tenga los protocolos, no tenga los procedimientos listos, o si tiene, de repente los tiene bien, los tiene mal, no tiene quien lleve la investigación. ¿Cómo hace una investigación si no es tan sencillo? ¿Cómo cumple los plazos? Entonces, depende de lo que es la dirección del trabajo. Y la dirección del trabajo en este momento no se está moviendo ni para atrás ni para adelante. O sea, estamos en una situación bien crítica. Y por otra parte, también hay un problema... voy a decir algo súper políticamente incorrecto, ¿puedo? Dale nomás, esta es una radio independiente. A ver... Nadie te va a silenciar el micrófono aquí, Francisca, dale no. Mira, supuestamente la ley Karin iba a mejorar las relaciones laborales. Y en este momento, con más de 10.000 denuncias que ingresaron solamente entre agosto y diciembre del año pasado, lo que hizo fue justamente lo contrario, empezó a degradar las relaciones laborales. Uno ve que la mayoría de las denuncias no tienen ninguna relación con vulneración de derechos fundamentales. El acoso es algo muy grave y por alguna razón se entendió que cualquier problema laboral menor iba a ser producto de ley Karin. O sea, cualquier persona, mi jefe me obligó a hacer horas extra, ley Karin. No, eso no es ley Karin. Eso es un problema laboral, sí, puede tener aparejado una multa, sí, pueden haber distintos... Ahora, por eso en el caso de la ley Karin, el espíritu de la ley era que no todo inmediatamente se fuera una denuncia, sino que ojalá se propiciara la conversación, ojalá se propiciara el poder llegar a un acuerdo, el poder hacer una discusión al interno de las empresas, y tú dices que eso no ha pasado entonces. Es que justamente es al revés. A ver, cuando son las empresas más grandes, ahora estamos, por ejemplo, con muchos de mis clientes, yo estoy en una segunda capacitación, y justamente el foco de la segunda capacitación de ley Karin es que no es ley Karin, no es que es acoso, sino que no es acoso, claro, porque se entendió mal. Entonces, efectivamente, con la ley Karin pasó que salió mucha tierrita bajo la alfombra, casos horribles que uno estaban súper escondidos, y efectivamente qué bueno que exista un mecanismo como ese. Pero el 90% de los casos, por lo menos que yo he recibido, e incluso la Dirección del Trabajo, el 60% de los casos los declara inadmisible. Entonces, ni siquiera los admite a tramitación. Claro, yo me acuerdo, la ley Karin, antes de implementarse, nosotros conversamos un montón acerca de esto, y conversamos también acerca de estas listas de cosas que probablemente iban a ser ley Karin, que después supimos que no era efectivamente esa lista, pero uno de los elementos, por ejemplo, era que si alguien no te responde, tu jefe no te responde un mail, eso era susceptible de haber una denuncia o ley Karin. Efectivamente. Claro, y eso es súper importante lo que dice la Conté, porque me lleva a la pregunta siguiente. Independientemente de lo que es fiscalización, ya que lo voy a dejar aparte, ¿no es cierto? Porque obviamente la ADT no da abasto, ¿no es cierto? Y otras instancias también. ¿Se puede hacer alguna modificación normativa sobre la ley que ya está para no adaptar, pero para que se pueda implementar mejor la ley Karin y lograr el espíritu de la ley finalmente? ¿Se pueden hacer modificaciones normativas en la práctica de aquí en adelante? ¿Es urgente una modificación normativa? ¿No se puede? Sí, se puede. Hay mucho que mejorar. La ley Karin en sí lo que propone es un cambio cultural. Es súper bueno en el espíritu, pero está mal implementada en la práctica y está mal implementada en los procedimientos. O sea, había una promesa de que iba a ser expedito, y hay que saber que cualquier procedimiento ley Karin dura lo menos 90 días. ¿Y qué cosas se podrían modificar, por ejemplo, normativamente para tratar de...? Porque ya está la ley no ¿entiende o no? Ya está la ley, ya está además una forma de pensar la empresa que tenía que ver con eso. ¿Qué cosas se podrían modificar para tratar de arreglar esto? A ver, yo creo que hay dos cosas. Bueno, ya la Dirección del Trabajo está haciendo de facto un control de admisibilidad a través de su circular número 4. Uno ve lo que era el reglamento de la ley Karin, que no admitía admisibilidad, pero después de este bombardeo con la circular 4 de la Dirección del Trabajo, entonces se hizo un pequeño control de admisibilidad. ¿Qué es lo que es el control de admisibilidad, para entenderlo bien? Que no toda denuncia va a ser investigada. Ya. Y, un filtro, en el fondo. Es un filtro. Ya. Es un filtro muy de forma, también un poco de fondo. O sea, si la relación de los hechos, de la denuncia, no es suficiente, fuera.
si no hay relación laboral vigente, porque muchas veces pasaba, por ejemplo, que el trabajador a plazo fijo, que estaba contratado por 30 días, el día 29 interponía una denuncia por ley Carin pensando que se iba a ganar un fuero. Ese es uno de los casos que recibo toda la semana. ¿Ya? Si ya le pusiste término al contrato, fuera. Y así hay como un control de admisibilidad bien grande, o sea, no bien grande, pero que deja fuera el 60% de denuncias que no estarían fundadas en ley Carin. Eso es muy bueno y hay que modificar todos los reglamentos internos de nuestras empresas porque lo hicimos a través del reglamento, que justamente indicaba que no había un control de admisibilidad y ahora habría que sujetarse a este criterio de la Dirección del Trabajo. En segundo lugar, hay que simplificar el procedimiento. 90 días es mucho. Digamos las cosas como son. Claro, pero ahí hay un tema también. ¿La Dirección del Trabajo da? O sea, ¿la Dirección del Trabajo tuvo una inducción, una capacitación también para poder recibir todo este tipo de demandas, de denuncias? No, o sea, nunca se pensó esta magnitud. Pero, a ver, diciendo las cosas como son, una investigación es un proceso muy complejo, no es algo simple. Es un proceso jurídico, es un proceso donde hay investigación, hay testimonios, hay prueba documental, hay ponderación de la prueba. No es algo de llegar y hacer. Y acá, como hicieron esta mega reforma estructural laboral, le hicieron sin ni un peso. Más allá que la Dirección del Trabajo, yo considero que está altamente capacitada en temas laborales. Con 10.000 denuncias no llegan a abasto. O sea, hay que pensar solamente que las investigaciones por acoso sexual, que eran las que veía antes la Dirección del Trabajo, antes de la ley Carin, sin mal no recuerdo, no llegaban a 600. Entonces, de 600 pasamos a 10.000 en 3 meses, 600 al año antes. Claro. Oye, Francisca, y independientemente del tema de las denuncias, de los procedimientos, ustedes que asesoran a empresas, digamos, ¿han visto un cambio en la cultura también con respecto a lo que es la ley Carin, que se crea una cultura para evitar el acoso? En este momento estamos en un lado del péndulo bien malo, estamos en un extremo, en que todo es ley Carin. Ya. Entonces, tenemos que volver al centro. Tenemos el gran problema de que todo sea ley Carin, es que el más afectado es súper divertido y súper triste, es el denunciante. Porque no se llega a nada. Cuando hay un denunciante, el denunciante lo que espera con su denuncia es que se sancione a la otra parte. Eso es lo que está buscando. Pero si no se llega a nada porque su denuncia es infundada, porque su denuncia no es un acoso laboral propiamente tal, porque no hay pruebas, por distintas cosas, hay una sensación de injusticia, de yo me atreví a denunciar y no se llegó a nada. Pero si uno lo ve internamente en los procesos de investigación, lo que uno ve es que una investigación es como un espejo fragmentado. Y Francisca, desde el punto de vista de las pymes, desde el punto de vista de esta gran cantidad de empresas, que son la mayoría en nuestro país, que mueven la economía del país, desde el punto de vista de esos empleadores en el fondo, de esas personas que con mucho esfuerzo han logrado hacer un emprendimiento, un negocio, una empresa, ¿cómo ustedes han tenido respuesta, han tenido las... ¿cómo se llama? Resultados de cómo se sienten ellos, cómo les ha afectado? Claro, como un feedback, digamos. Bueno, es que ahí también justamente es parte también de esta discriminación estructural, por decirlo así, hacia las pymes. ¿Cuál es el problema? Que una gran empresa llega, agarra el teléfono, me llama, o a mí o a cualquier abogado laboral. Claro, oye, ¿qué pasó? Tengo este trabajador a plazo fijo que me interpuso una ley Carin el día 29 antes del 30, que ese es un caso súper típico, no es un caso... Y yo le digo, ponle término al plazo, la ley Carin no fuero, y si demanda, nos vemos al tribunal y total, hay espalda para pagar abogados, para pagar un juicio. Esa es la realidad de una gran empresa. Claro. En cambio, una pyme, de partida, muchas veces no tiene un abogado de staff. Claro. Partimos por ahí mal. Tiene ese mismo caso y dice, ¿qué hago? Y tengo que mandarlo a la Dirección del Trabajo porque no tengo el procedimiento. Entonces lo manda a la Dirección del Trabajo, que desde agosto no tiene las investigaciones. Y muchas veces este control de admisibilidad se demora, de repente es rápido, de repente se demora un mes, pero de repente se demora 3 meses. Y muchas veces, y acá es súper importante, hay una invención. O sea, por ejemplo, este mismo trabajador de plazo fijo. Hay denuncias, por ejemplo, que yo he recibido que mi jefe me pega. Y me pegó mi jefe, y me pegó mi otro jefe, me pegó mi otro jefe. Son cosas muy graves de repente, las invenciones para efecto de mantener su puesto de trabajo. Uno dice, la necesidad tiene cara de hambre, pero igual
también no hay que olvidarse que también hay maldad humana. Entonces, lamentablemente también existe lo que es la denuncia falsa. Hay denuncias que no son verdaderamente falsas, pero hay algunas pocas que sí lo son. Y entonces, en ese sentido, si eres una pyme y tenías este tipo de denuncia, tú decís, ¿qué hago? ¿Y cuál es la medida inmediata que te da la Dirección del Trabajo que tienes que aplicar? Suspensión con goce de remuneraciones. Imaginémonos entonces. ¿Llevamos cuánto? Desde agosto hasta la fecha. ¿Son 8 meses? Suspensión con goce de remuneraciones a los trabajadores. Yo me imagino que esto, como el espíritu de la ley también es el cambio cultural, claro. Es un cambio cultural, por supuesto que va a ser largo y por supuesto va a haber un momento donde probablemente esto también vaya ordenándose, poniéndose más equilibrado, o sea... Vaya cuajando. Nosotros siempre, yo por lo menos siempre pongo el ejemplo de cuando empezó el movimiento sufragista, que quedó la embarrada. O sea, hay una película, de hecho, que las mujeres tiraban bombas, quebraban vidrios, atacaban las casas de los parlamentarios. Y finalmente, después de varios años, nosotros no nos podemos imaginar que no exista derecho a voto de las mujeres. Por lo tanto, también puede ser que estemos en este momento como tan álgido, ¿no? Donde estamos viviendo un cambio cultural. Y quizás más adelante... este mismo péndulo que está ahora bastante llevado al extremo, vuelva también a su centro. Acomodarse, tal cual. Totalmente de acuerdo. O sea, acá si se le inyectaran recursos a la Dirección del Trabajo y la Dirección del Trabajo fuera un real apoyo, no este ente inmovilizado, ya destrabamos gran parte del problema. El gran problema es que no... es que tenemos a la persona, al ente que iba a apoyar, en este momento está inmovilizado y no está apoyando nada porque no puede, porque no tiene recursos, porque no tiene presupuesto, porque se legisló irresponsablemente. Una gran reforma sin recursos al final es que haya merced de lo que las partes creen, no de lo que al final el ente fiscalizador, la Dirección del Trabajo no solo para los trabajadores, también es para los empleadores. Y en ese sentido también es súper importante su función que no la estamos teniendo. Bueno, Francisca Vial, directora del área laboral de Izaguirre y compañía, muchas gracias. Que bueno partir la semana también con una reflexión. Yo creo que en esto es importante también, no solamente es un tema, un producto, sino que es una reflexión en torno a un tema que es tan fundamental para nuestro país. Muchas gracias. Que tengan una linda semana. Bien. Pero muchas gracias por la invitación, pues que estén muy bien. Chao, chao. Chao. Oye, mientras quiero comentarles que Café Amati es la cualidad de un café fresco. Todo el café es importado directamente desde origen, conociendo así su trazabilidad y asegurando una excelente calidad. Nuestro café es tostado semanalmente en nuestra propia casa de tueste. Con esto aseguramos un producto siempre fresco. En Café Amati encontrarás diferentes variedades de café arábico y blends. Ingresa a www.cafeamati.cl para conocer todo sobre el mundo Amati, la cualidad de un café fresco. Y me contó un pajarito que en SQM Litio trabajan por un ambiente laboral inclusivo, fomentando la equidad y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal. Gracias a este compromiso por el desarrollo integral de las y los trabajadores, hoy son la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito. Nos vamos a una pausa, ya volvemos.